Bueno, muy buenos días. Para ir entrando entonces en los temas, lo que vamos a ver es la presentación que tiene aquí, Logística al Servicio del Desarrollo Sostenible. Y el objetivo principal de la presentación es responder a la pregunta: ¿cuál es la importancia de la logística dentro del desarrollo sostenible? ¿Por qué debemos preocuparnos de la logística? ¿Por qué el Estado debe preocuparse de estos temas? ¿Y cuál es el contexto especialmente especial que la región enfrenta, que hace que hoy en día la integración regional sea más importante que lo que ha sido tradicionalmente? En primer lugar, lo que vamos a observar es que la región enfrenta un proceso complejo y muy distinto a lo que veníamos observando en los últimos tiempos, ¿ya? El fin del boom de los commodities hace que el crecimiento del Producto Interno Bruto a nivel mundial, según las últimas proyecciones que ha sacado la CEPAL, viene concentrado principalmente por China, que es lo que pueden ver en el gráfico, pero particularmente también con India, que es otra de las regiones emergentes que está creciendo fuertemente durante el último año. Y por lo tanto, los enfoques tradicionales que hemos tenido respecto al acercamiento hacia los países desarrollados, en particular hacia Estados Unidos, requieren de una focalización distinta a lo que veníamos realizando. Gracias. Adelantar, retrasar, y este es el apuntador láser. Perfecto. Lo que vemos también tiene que ver con la coyuntura incierta. Las últimas análisis que he realizado por la CEPAL hace ya un par de meses muestran que la variación del volumen de las exportaciones también ha reducido en forma considerable. Es decir, estamos comercializando menos, producto de este moderado repunte del crecimiento mundial, como ya habíamos visto en la lámina anterior, principalmente motivado por el crecimiento de China y de India, un lento crecimiento en el comercio, principalmente por todas las políticas proteccionistas, tanto en Europa y en particular en Estados Unidos, y donde el precio de las materias primas, si bien tiene tendencias positivas, son muy volátiles. Por lo tanto, el auge de los commodities ha llegado a su fin y lo que estamos viendo son pequeñas variaciones de precio que no nos permiten proyectarnos mayormente hacia el futuro. ¿Cómo se enfrenta la región a este proceso? Vemos ahí que en el caso de Centroamérica el crecimiento esperado para este año es un 3,7% del PIB, México un poco más retrasado y en general toda América del Sur bastante más retraída que el resto del continente, ¿ya? Por lo tanto, claramente es una coyuntura económica distinta a lo que habíamos visto en los años anteriores, donde el auge de los precios de los commodities, en particular de los recursos naturales no renovables, habían empujado fuertemente el crecimiento de la región. Eso también lo podemos ver ahora en un análisis respecto a las exportaciones e importaciones. Hay una caída importante tanto en las exportaciones que la región hace como en las importaciones, con un ligero repunte de las exportaciones hacia el final de este año, pero básicamente motivada por un volumen más que por el precio. Es decir, hemos tenido que exportar una mayor cantidad de materias primas para poder mantener equiparar la caída en el precio. Y en las importaciones vemos algo similar, que cae tanto el volumen como el precio, producto de la incertidumbre que les decía al comienzo de la presentación. ¿Qué pasa con el movimiento de nuestros puertos? De acuerdo al último ranking que sacamos la semana pasada, nuestro equipo en la CEPAL, vemos que la región, contrario a lo que ocurría durante este último año, ha habido una caída importante en el movimiento portuario de un 0,9%. Es decir, que pese a los incrementos en la infraestructura portuaria que la región ha tenido, en una mayor eficiencia, en importantes reformas que se han hecho, el movimiento portuario ha venido cayendo producto justamente de la desaceleración del comercio y particularmente de la caída en el PIB mundial. ¿Qué ha pasado con el comercio interregional? Sigue cayendo, como lo podemos ver, fuertemente en el año 2015 y 2016, con un ligero repunte hacia el final de la década, pero todavía muy por lejos de lo que era en torno a después de la crisis del año 2009. Por lo tanto, el comercio regional todavía está bajo y es una de las oportunidades
que hay para refugiarse en este escenario incierto. Vemos también ahí que ocurre por un grupo de iniciativas de integración a nivel mundial. Vemos cómo la Unión Europea mantiene una fuerte participación del comercio entre sus países asociados. Lo mismo ocurre con el Tratado de Libre Comercio, del NAFTA, y en general lo que vemos es que América Latina, excluyendo México, todavía el nivel de ese comercio interregional es bastante bajo y por lo tanto el potencial de crecimiento es importante. Y por lo tanto, como les decía al comienzo, avanzar en la integración regional es más necesario que nunca. Y para eso la integración regional debemos analizarla desde 4 contextos. Por un lado, el tema de la igualdad, cómo logramos que esta integración regional dé beneficios para todas las partes participantes, cómo logramos una mayor inversión con un aumento en la fiscalidad de manera que hagan sostenible esas inversiones, cómo logramos una mayor integración en un sentido amplio, no solamente una integración física o económica, sino que particularmente también una integración social, fomentando la innovación, que es el 4º pilar que hemos estado desarrollando. Cómo poder generar estas cadenas de valor, cómo podemos asociar nuevos productos y aprovechar nuestra integración. Y por lo tanto el tema de cómo implementar un programa regional de infraestructura, que ha sido una de las preocupaciones constantes que hemos tenido durante el último tiempo, y cómo impulsar la convergencia entre los mecanismos regionales de integración, hoy no solamente están dentro de las preocupaciones centrales de la División de Recursos Naturales e Infraestructura donde yo trabajo, sino que también dentro de las preocupaciones centrales de la CEPAL en su contexto más amplio. A lo largo de estos ya casi 10 años, como les decía, hemos estado interactuando en estos 3 ámbitos, ¿ya? El transporte, la infraestructura y la logística, donde la intersección entre estos distintos elementos me van dando distintas características de la intervención que estoy realizando. Los temas de conectividad, donde se junta el transporte con la infraestructura, los temas de eficiencia que hacen mucho al tema de la logística, eficiencia energética, pero también eficiencia en los servicios y en la calidad de ellos, así como la competitividad, que tiene que ver mucho con el ámbito donde se junta la logística y la infraestructura. Y lo que hemos planteado a lo largo de este tiempo, de que en el centro de todas esas preocupaciones debemos tener siempre la preocupación central sobre un desarrollo sostenible, no solamente ambiental, sino que particularmente económico y social. ¿Ya? Por lo tanto, lo que estamos viendo es que en las inversiones que hoy realizamos, esa conectividad, esa eficiencia o esa competitividad que estamos buscando logren ser sostenibles en el tiempo sin mayores impactos negativos sobre la sociedad o el medio ambiente. Y en particular en la región, la integración regional es una 4ª dimensión que tenemos que tener siempre presente. Muchas de nuestras cadenas logísticas recorren más de un país y por lo tanto la forma en cómo se conectan nuestras infraestructuras, nuestros servicios de transporte y la propia logística tiene un rol central en los resultados que vamos a tener y en qué tan eficientes sean esas intervenciones. Muy rápidamente, esto lo hemos discutido en amplias ocasiones, está documentado en diversos documentos, pero creo que es interesante volver a resaltarlo sobre cuál es el principal diagnóstico de lo que vemos en la infraestructura, en las políticas de infraestructura de la región. Por un lado, la ausencia de visiones integradas de la política, es decir, vemos en los distintos países un énfasis en poner una política portuaria, una política de fomento a la marina mercante, de fomento al transporte carretero o al transporte ferroviario, donde éste exista sin que haya mayor combinación entre ellos. Muchas veces incluso esos radican en departamentos del Estado totalmente distintos sin mayor conexión entre ellos. Por otro lado, tenemos un desafío importante en la inversión. No solamente la inversión ha ido decayendo con el tiempo, sino que la participación privada en muchas de estas obras no dio el resultado esperado sobre ellas. Y un tercer elemento importante tiene que ver con la falta de criterio de sostenibilidad. Muchas veces en algunos de nuestros países no hay ni siquiera una evaluación de impacto ambiental, mucho menos una evaluación del impacto vial de algunas de las obras que hacen, y por lo tanto eso hace que los beneficios esperados de esas infraestructuras no estén acorde a lo que se da después en la realidad.
Y todo eso lo que hace es que los resultados de estas políticas provean una infraestructura que es ineficiente o que no tiene todo el potencial de desarrollo económico y social que se esperaban de ellas. Y por lo tanto lo que hemos ido haciendo en la CEPAL, construyendo un conjunto de herramientas, todas disponibles para los países de forma gratuita y online, donde hemos ido recolectando distinta información de los países para ponerla a disposición de ustedes como bienes públicos regionales. Partiendo en el año 2001, en el perfil marítimo, donde está concentrada toda la información de los puertos, de las líneas navieras y de algunas tarifas portuarias que están accesibles a través de nuestro sitio. Y después hemos ido agregando otras bases de datos también de libre disposición, como la base de datos de transporte internacional, que nos muestra cómo se mueven nuestras exportaciones y por qué modo, la ampliación del perfil marítimo para incorporar los temas logísticos y nuestro último desarrollo, el tema de InfraLatam, donde están la información sobre la inversión pública en los distintos segmentos de la infraestructura económica, es decir, transporte, telecomunicaciones, agua, saneamiento y energía. Ustedes pueden ir viendo los datos y analizar qué es lo que está ahí aconteciendo en cada uno de los países de la región. El perfil marítimo y logístico fue recientemente reformulado hace un par de meses, lo que permite ahora hacer comparación entre distintos años, en ver cómo ha ido evolucionando el movimiento de un país en particular o de una región de una forma mucho más interactiva de lo que era hasta hace poco tiempo. Y el tema de InfraLatam es un esfuerzo muy complejo, no solamente de recopilación de la información, sino que también de homologar los metadatos que hay detrás y la metodología que sea uniforme entre los países, y es un esfuerzo que hemos hecho conjunto tanto con los colegas del BID como de la CAF y que está totalmente a disposición en nuestro sitio web. Otro elemento interesante en el ámbito político, justamente México y CEPAL presentaron a comienzos de este año el primer foro político para debatir la estrategia de desarrollo sostenible en la región, donde claramente la infraestructura y los servicios de transporte tienen un rol central para poder alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y otro hito importante es lo que ocurrió hacia finales del año pasado en Santiago con la reunión de la gobernanza de la infraestructura logística, donde 21 ministros de la región se reunieron para debatir sobre la gobernanza de la infraestructura como una forma de maximizar estos efectos de los servicios sobre el desarrollo sostenible y la necesidad de mejorar tanto la calidad de la infraestructura como el diálogo público-privado. Ahí sale una serie de recomendaciones, en particular hacia la CEPAL, donde nos ha pedido crear una visión de largo plazo con los nuevos equilibrios entre el Estado, el sector privado y la sociedad, y por lo tanto ir no solamente formalizando este diálogo, sino que además ir dándole seguimiento en los avances que podemos hacer de esta gobernanza de la infraestructura. ¿Y por qué es importante esta gobernanza de la infraestructura y a la cual le hemos agregado el tema de logística? Porque es la que nos va a permitir ampliar la demanda, especialmente a través de elevar el comercio interregional, que veíamos en las primeras presentaciones que era bastante bajo y donde tenemos las mayores posibilidades de crecer, especialmente en el contexto actual, mejorar la productividad de nuestras cadenas y de nuestra producción, difundir conocimiento, tecnología, procesos, organización y gestión, y particularmente promover inversión en infraestructura y servicios que sean amigables con el medio ambiente y con la sociedad. Y lo más importante es que no es posible una integración productiva. No podemos generar cadenas de valor subregionales mientras no tengamos una integración logística previa. Si los productos que vamos comercializando o que queremos que formen parte incluso de una cadena global de valor, no van a poder llegar a destino si nuestras fronteras son ineficientes, si los servicios de infraestructura no se proveen en la cantidad y calidad necesario o simplemente nuestras carreteras son inseguras. Por lo tanto, la construcción de una integración logística es un requisito fundamental para poder ir avanzando en las cadenas de valor. Por un lado, en la capa más básica tenemos las políticas de provisión de infraestructura,
las cuales requieren de una coordinación con los flujos de transporte. Si no tenemos esa adecuada facilitación y regulación de esos servicios, simplemente esas dos capas no funcionan. Sobre esas dos capas lo que tenemos es que se mueven flujos de materiales. Muchos de ellos corresponden a cadenas que son subregionales y por lo tanto la integración con distintas zonas subregionales del país, pero también con los países vecinos, comienza a ser muy importante y por lo tanto la provisión de infraestructura en los cruces de frontera, la facilitación de procesos, la armonización de muchos de nuestros protocolos requieren de esas acciones para que se puedan alcanzar los objetivos. Y por último, cuando queremos efectivamente tener una logística que sea integrada y que dé los beneficios, se requiere ahora de no solamente de la coordinación de las distintas capas que tenemos hacia abajo, sino que también de la participación de otros ministerios, como el Ministerio de Comercio, como el Ministerio de Aduanas, la Policía, en fin, una serie de actores que vamos agregando a este elemento si nosotros efectivamente queremos formar parte de una cadena subregional o más importante, de una cadena global de valor. Otro de los elementos que hemos visto a lo largo de estos 14 talleres de política similar a este que les decía que hemos tenido en la región, es que en general mucha de la infraestructura que tenemos es la histórica que viene desde los tiempos de la colonia, que son los mismos caminos indígenas o los caminos de penetración que se hicieron durante la época hispánica para mover los recursos naturales o las producciones agrícolas que habían desde esa época. Y por lo tanto lo que hemos ido haciendo es ir ampliando, mejorando la calidad de esa infraestructura, pero muy pocas veces nos hemos sentado a rediseñar nuestro territorio, a pensar realmente qué es lo que necesitamos, dónde están los focos productivos y cuáles son las necesidades de movilidad y de logística en esos sectores. Y principalmente el objetivo que hay detrás de mucha de la infraestructura que se ha construido histórica tiene que ver con la idea colonial de cómo transportar grandes lotes o grandes volúmenes de recursos naturales a un bajo costo por tonelada. Y eso hace de que cada vez se pensó en ferrocarriles, se pensó en grandes carreteras para mover productos sin darle un valor agregado. Y por lo tanto, cuando tratamos de hablar de encadenamientos productivos o de efectos positivos sobre el desarrollo, mucha de esa infraestructura que tenemos no está a la par de los objetivos que nos estamos trazando, simplemente porque fue diseñada de otra forma. ¿Y eso qué produce? Que, por ejemplo, en algunas partes de nuestro territorio lo que tenemos es ausencia de infraestructura especializada. Tenemos muchos graneles líquidos o sólidos que salen por un determinado puerto, pero no tenemos la infraestructura especializada que nos permitiría ser mucho más competitivo y, en particular, agregar valor a esos productos. En otras zonas tenemos congestión o saturación de vías, simplemente porque es la única vía que existe y por lo tanto todos los flujos tratan de salir y generamos un cuello de botella. En otros elementos, como vemos arriba, ¿cierto?, hay la falta de conectividad entre poblaciones vecinas que me permitirían de alguna forma tener una red redundante o un efecto de malla que me permitiría tener mayores holguras sobre la red. Y en otros temas, lo que podemos ver acá, hay falta de conectividad con los países o con zonas vecinas donde yo podría ocupar infraestructura que está disponible, pero por no tener las facilidades o la infraestructura que me permita utilizarla, eso me imposibilita hacer uso de ellas. Eso es muy típico en el caso de América del Sur, donde por temas de problemas políticos o falta de infraestructura de cruce de la cordillera me impide utilizar las infraestructuras de países vecinos. Y lo que es más preocupante, que en algunos casos simplemente tenemos una falta de infraestructura y por lo tanto hay una producción o hay poblaciones que quedan fuera de los servicios que provee el Estado simplemente porque no tenemos la infraestructura suficiente en cantidad o en calidad para poder proveer ese servicio. Esto es lo que hace, como les decía al comienzo, con el Foro de México, es que muchos de los objetivos de desarrollo sostenible respecto al empleo, a la reducción del hambre o el mejor acceso al mercado del trabajo, tienen que ver con la calidad de la infraestructura que se provee. ¿Qué es lo que hace todos estos temas de esta infraestructura ineficiente? Tenemos un incremento en los costos logísticos, tenemos una pérdida de competitividad por consiguiente, pero por sobre todo tenemos
externalidades crecientes sobre la población y el medio ambiente. Claramente lo vemos en los temas de congestión, de contaminación de distintas índoles, como también de siniestralidad vial en la región. Y por lo tanto lo que hemos propiciado este último par de años desde la CEPAL es que lo que tenemos que buscar es una adecuada integración de la infraestructura logística, no solamente porque eso nos ofrece una forma de reducir nuestra brecha de infraestructura histórica que tenemos, sino que también nos permite tener un menor costo de operación liberando recursos públicos para el gasto social o otros sectores de la economía. Esta mejor integración de la infraestructura no solamente nos permitiría economías de escala, sino que también economías de alcance, economías de aglomeración y por lo tanto podríamos generar con ello un efecto virtuoso no solamente sobre la economía nacional, sino que también sobre la integración regional. Y el otro elemento interesante es que si comenzamos a pensar o a diseñar una nueva infraestructura, cuando vamos integrando las distintas necesidades del desarrollo sostenible, es decir, nos vamos a preocupar de aquellas implicancias económicas, aquellas implicancias sociales o ambientales, cuando lo hacemos en una etapa de diseño, muy tempranamente, el costo de incorporar esas preocupaciones es bastante más bajo que hacerlo cuando la infraestructura ya está terminada. En muchos casos, incorporar cambios en el diseño para, por ejemplo, considerar un cruce a desnivel o alguna medida de seguridad vial en una carretera va a tener un costo muy alto y probablemente un impacto bastante reducido una vez que la carretera está construida. Por lo tanto, en la medida que vamos implementando estas consideraciones desde las etapas tempranas de diseño, podemos generar una infraestructura que sea mucho más amigable con la sociedad, pero también con el medio ambiente. Y por lo tanto, para terminar esta primera parte, lo que hemos visto a lo largo de los talleres y lo que queremos compartir hoy día justamente con los colegas de México, es que estas políticas de logística debieran ser concebidas de forma integrada. Es decir, ser coherentes con el modelo de desarrollo que el país se ha dado, pero buscar un desarrollo económico y social sostenible que sea equitativo y duradero. Por lo tanto, no debiera existir diferencia en si yo estoy hablando de un transporte terrestre, de un transporte ferroviario, sino que lo que yo estoy hablando es simplemente de la logística, de resolver una necesidad de mover carga o pasajeros que van desde un punto A hasta un punto B con determinadas características de flujo determinadas básicamente por cuál es la mercadería que estamos movilizando, independientemente de cuál sea el modo de transporte que vamos a utilizar en ese trayecto. Y para eso lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer a lo largo de estos 2 días es justamente una metodología participativa que ha estado puesta en estos 14 países, 9 de ellos de Mesoamérica, donde hemos ido discutiendo con ustedes distintas preocupaciones que cada uno de los países han tenido. ¿Cuál es el contexto actual? ¿Cuáles son las principales preocupaciones del sector privado? ¿Cuáles son la oferta de servicios o de inversiones que el sector público está haciendo? Y con eso ir construyendo una matriz de acciones o una hoja de ruta que permita ir monitoreando el progreso. Vemos ahí algunos de los talleres realizados, ¿cierto? En general, lo interesante es que son más de 900 funcionarios públicos y privados que han participado en este tipo de eventos y 4 países de la región han ya comenzado a implementar una política de estas características con distintos elementos, pero siguiendo las recomendaciones principales de la CEPAL, como han sido Colombia y El Salvador, y Costa Rica y Honduras están en una etapa mucho más temprana, pero avanzando también en esa dirección. Lo interesante de este proceso es que uno puede ver que si bien hay similitudes entre los problemas que enfrentan los países, la prioridad que le asignan es totalmente distinta. ¿Ya? Y eso es particularmente interesante en los países de América Central y por eso están aquí muchos de ellos reunidos para ver de que si bien los problemas que enfrentan son muy similares, la forma como lo han abordado son distintas, la institucionalidad que se han dado cada uno de ellos dependiendo de su modelo de gobierno difiere, pero lo que buscan es resolver problemas que son similares, pero que donde el énfasis político es totalmente distinto. En algunos de ellos el tema ha sido institucional y se han
avanzado fuertemente en la creación de una institucionalidad logística. En otros tiene que ver mucho más con la provisión de infraestructura, en otros tiene que ver con la regulación de servicios, incluso en otros países la seguridad física de la mercadería ha tenido una importancia preponderante en las acciones que el Estado ha ido siguiendo. Lo interesante es de la metodología con la que vamos a ir trabajando este par de días permite ir haciendo estas distintas distinciones entre los tipos de gobierno, pero a la vez favorecer la convergencia de las políticas entre los distintos países y sectores al interior de cada país. Lo que vemos acá es el enfoque que vamos a seguir a lo largo de este par de días. ¿Bien? Y podemos partir incluso al revés. Quiero que se concentren en la base de este triángulo, que son los programas, planes y proyectos. Para muchos de los países de América Central eso se condice con el PENLOC que han trabajado con los colegas del BID. ¿Ya? Ese es un Plan Nacional de Logística y lo que tiene son programas, planes y proyectos. Lo que dice ese Plan Nacional de Logística, que han trabajado muchos de ustedes con mucho ahínco, es que cuáles son las acciones concretas que debe hacer el gobierno y el sector privado para mejorar su logística. ¿Cuál carretera, cuál puente, cuál reforma al Estado? Lo que hemos ido viendo en la CEPAL, que cuando uno trata de construir la convergencia al interior del Estado, pero también con los países vecinos, sobre este tipo de discusiones, es muy difícil ponerse de acuerdo. Porque el puente va a tener una característica estratégica para una zona que no la va a compartir la zona aledaña. ¿Ya? Lo que puede ser un proyecto muy importante de integración o de facilitación para un país no necesariamente es compartido por el país vecino y por lo tanto vamos teniendo dificultades en integrarnos de esa forma. Lo que hemos hecho entonces nosotros es partir al revés, por esta cúspide del triángulo. Es decir, pongámonos primero de acuerdo en cuáles son los grandes principios que queremos para nuestro país. Son principios muy amplios, lo que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Y en general esos principios devienen después en unos objetivos de política, que todavía ni siquiera son objetivos de una política logística, sino que más bien tienen que ver con los objetivos de desarrollo de cada país, muy ligados con la estrategia de desarrollo humano o incluso con los planes de gobierno. Después viene una tercera etapa que siempre tenemos que tener una total coherencia entre cuáles eran mis principios, cuál era mi objetivo de planeamiento estratégico. ¿Cómo voy a llevar adelante eso? ¿Con qué institucionalidad? ¿Con qué recursos? ¿De qué forma? ¿Con qué tipo de financiamiento voy a ir adelante? Y después vienen estos lineamientos de políticas sectoriales. ¿Qué es lo que quiero hacer con mis puertos? ¿Ya? ¿Qué es lo que quiero hacer como ideas generales? Todavía no voy entrando en el proyecto, pero quiero potenciar el transporte ferroviario, quiero ser un hub portuario. ¿Cuáles esos lineamientos de política que tienen que estar en coherencia con esos grandes principios, con esos objetivos y con esa estrategia de desarrollo que el país en su conjunto tiene? Para después finalmente bajar efectivamente a los programas, planes y proyectos, donde finalmente hay que llegar nuevamente a cuál es la carretera o cuál es el punto que tengo que intervenir. Pero de esta forma nos permite ir generando consensos al interior del gobierno sobre grandes ideas, sobre grandes principios y no sobre proyectos en particular. Poco más tarde vamos a ver un caso de aplicación práctica, como en el caso de Corea del Sur. Vamos a ir viendo que cada uno de estos elementos del triángulo se han ido utilizando y vamos a ver los resultados ya no solamente cualitativos, sino que cuantitativos de lo que este enfoque ha permitido realizar. Al interior de Mesoamérica hemos logrado llegar a un consenso a través de esta metodología que dice que los principios que comparten los 10 países de Mesoamérica son dos: la integralidad y la sostenibilidad. La integralidad tiene que ver con que lo que queremos hacer es coordinar cada una de las dimensiones ubicando al usuario de los servicios en el centro de las preocupaciones. Entonces lo que vamos a buscar es una política que sea integradora entre la visión nacional y regional, integradora entre lo local y lo nacional, favoreciendo un diálogo público-privado, la inclusión de todos los actores, la infraestructura y sus servicios y promover los distintos modos de transporte sin focalizarse en uno solo.
Eso es lo que la región mesoamericana, en lo que comentaba temprano Juan Carlos, de las distintas directrices que los presidentes y a través del mecanismo de Tuxtla se ha dado, es lo que hemos llegado al consenso. ¿Ya? Estas políticas tienen que ser integrales, tienen que ver al fenómeno de la logística como un todo y no en forma particular. Pero también hemos dicho de que estas políticas tienen que ser sostenibles, es decir, tienen que ser sostenibles económicamente, no queremos elefantes blancos o infraestructuras sobredimensionadas, queremos que esas infraestructuras sean ambientalmente amigables, ¿ya? Que tengan más que una sostenibilidad social, una rentabilidad social importante para el desarrollo de nuestros países y principalmente que tenga una institucionalidad que se pueda mantener en el tiempo para que alcance esos resultados esperados. Ese es el consenso que hemos tenido hasta aquí con los 10 países, donde el consenso es unánime entre los ministros de Transporte y Obras Públicas de Mesoamérica. En la segunda línea, el objetivo es un poco más distinto, porque el modelo de desarrollo de cada uno de los países de la región difiere, obviamente, entre cada uno de ellos. Pero independiente del modelo productivo que cada una de estas naciones tenga, del modelo de sociedad deseada, de las propuestas de ordenamiento territorial e integración regional, lo que vemos en la región es que también hay un consenso hacia ir hacia grandes objetivos. ¿Ya? Es muy difícil de que un país diga, no quiero mejorar la calidad de vida de mi población, ¿ya? O quiero ser mucho más contaminante de lo que era hace 5 años atrás. Por lo tanto, buena parte de los objetivos, si bien difieren entre los países, lo que vemos es que esos objetivos van muy en línea de los objetivos de desarrollo sostenible propuestos por Naciones Unidas y con ligeras discrepancias o cambios en la redacción, hay un porcentaje de coincidencia bastante importante entre los países de la región. Todos lo que buscan es, a través de distintos mecanismos, favorecer la calidad de vida de la población, lograr una mejor inserción internacional y subregional y, por lo tanto, buscar este tipo de grandes objetivos, ¿ya? Donde, lo que dice ahí, la clave es alinear los objetivos del sector con una visión nacional. Es decir, aquí todavía no estamos hablando de quiero ser un hub logístico, ¿ya? Estamos hablando de objetivos de política nacional, mejorar la competitividad, mejorar la inserción, de manera de ir permitiendo que los distintos sectores que no forman parte de la logística se sientan reflejados en ese objetivo, ¿ya? Y vamos a ir viendo que cuando lleguemos a la fase siguiente de los lineamientos sectoriales, ahí ya vamos a comenzar a delinear las tareas para el sector. Que justamente en esta parte, planeamiento estratégico, regulación y financiamiento, donde las diferencias son mucho más amplias. Claramente este es el nudo donde estamos hoy en día en la región, donde las diferencias entre los países son mucho más palpables y por lo tanto se requiere de una cintura política mucho más amplia para poder lograr acuerdos y consensos en torno a estos temas que ya comienzan a haber un roce entre la soberanía nacional y la coordinación de política y por lo tanto se requiere un liderazgo político y técnico mucho más ambicioso que lo que se requiere para lograr el consenso en las 2 primeras etapas. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos que ver? Vamos a ver cuál es el método del liderazgo y el mecanismo de diálogo, cuáles son los cambios institucionales que se tienen que hacer para adecuar esta nueva infraestructura con una visión integradora de la logística y algo que hemos hecho mucho énfasis sobre la necesidad de las herramientas de planificación y seguimiento, ya cómo hacemos políticas basadas en la evidencia nacional, que es parte de una de las presentaciones que va a hacer después Julio Villalobos, que nos acompaña aquí, un consultor de la CEPAL, sobre la necesidad de ir levantando datos nacionales y girando políticas respecto a lo que mi país necesita y a lo que mi país tiene. Vemos en la región de que hay una tendencia bastante generalizada de medir el éxito de las políticas a través de los indicadores internacionales. Cuando hemos revisado los planes de logística de varios países de la región, lo que vemos es subir 2 o 3 puestos en el LPI, mejorar el ranking del Doing Business del Banco Mundial en tantas posiciones. Y eso, si bien tiene elementos interesantes porque tenemos una medición que se hace a nivel mundial con una misma metodología bastante rigurosa y estable en el tiempo, pierde mucho de la riqueza de lo que sucede al interior del país. Ya son promedios nacionales,
son promedios muchas veces que se hacen fuera de la región, donde las metodologías, uno después podría entrar mucho más en eso, pero donde el simple error de la muestra son 4 o 5 lugares. Por lo tanto, subir o bajar 4 o 5 lugares dentro del LPI no me dice mucho de lo que he hecho, ¿ya? Y donde el factor de percepción política de lo que está sucediendo en esos países incide mucho sobre la evaluación que ese año va a tener, ¿ya? Y eso uno lo puede ver mucho en los primeros lugares, tanto globales como subregionales, donde dependiendo de cómo haya estado el país líder en su política interna, vamos a ver que el LPI va a estar muy tendencioso a esa visión. Claramente, como les decía, los desafíos en el marco institucional son los más complejos, especialmente en el caso de México, donde al ser un gobierno federal eso le agrega una dimensión mucho más compleja sobre cómo hacer esta gobernanza institucional, ¿ya? ¿Cómo logramos visibilizar estos temas de movilidad de pasajeros o de logística de carga al interior de la complejidad que tiene un gobierno? ¿Cómo logramos tener el liderazgo en ese tema? ¿Quién debiera tener ese liderazgo? ¿Es el ministro? ¿Es una comisión? ¿Es un gabinete logístico? ¿Cómo logramos de que esta visión integradora sea compartida entre los distintos estamentos del Estado, pero también con el sector privado? ¿Cuáles son, cómo podemos articular de mejor forma lo público y lo privado? En general, una historia bastante compleja donde no queremos simplificar y decirle esto es muy simple y se resuelve en este taller, sino que es el inicio de un proceso bastante largo y por eso la CEPAL nos ha llevado más de 10 años y como les decía, recién estamos dando los primeros pasos, con pasos importantes, con hitos dignos de destacar, pero realmente en la parte institucional es donde está el nudo crítico, la ruta crítica de este proceso y donde nos esperan los desafíos más complejos. Como ya les decía, teníamos este planeamiento estratégico, teníamos cómo nos habíamos dado la institucionalidad y por lo tanto ahora ya que hay que comenzar a desarrollar las líneas sectoriales, donde nuevamente la apuesta es por desarrollar grandes líneas y no bajar al nivel de proyecto, porque eso lo vamos a ver en la base del triángulo, ¿ya? Y eso va a ser parte de lo que ustedes van a realizar el día de mañana, cuando analicemos este tema y veamos cuáles son las principales preocupaciones del sector en México. Lo que vamos a buscar es tratar de agruparlos en grandes líneas, es decir, no es que me falta la conectividad o el puente tal entre tal zona y tal otra, sino que lo que vamos a tratar es de agruparlo tanto en temas de provisión de infraestructura, en temas de regulación o en fallas de coordinación entre lo público y privado. Y por último, ya con esto para comenzar a dejar esta conferencia introductoria, es que claramente, como yo les decía al comienzo, por las particularidades de Mesoamérica, una estrategia regional permite aprovechar sinergias, mejorando el desempeño logístico general de la región. Eso tiene que ver básicamente cuando mejoramos la integración de las carreteras y de un eventual ferrocarril, cuando el transporte de carretera por carretera facilita la circulación internacional y subregional, cuando los aeropuertos me permiten combinar uso de pasajeros y de carga, donde eso me permite además mejorar la conectividad interna del propio territorio, cuando en los puertos yo puedo hacer algún tipo de cabotaje o de transporte marítimo de corta distancia, que es otro de los proyectos importantes de Mesoamérica, o cuando en general en la movilidad y la logística urbana puedo combinar inversiones y facilitar el tránsito de personas y mercancías. Cuando facilito ese tránsito de mercaderías genero un mercado mucho más dinámico y por lo tanto los impactos de esas inversiones pueden ser mucho más beneficiosos. Y por lo tanto lo que hemos visto es que si bien existen diversas iniciativas en marcha que van en esa dirección correcta, se requiere integrarlos en una visión única y esa es la importancia de este marco mesoamericano de transporte que estamos trabajando con ustedes para lograr coordinar esas distintas instancias, poner la visión de integración de largo plazo y con eso asegurarnos que cada una de esas inversiones tenga la rentabilidad social que se espera. Y como les comentaba, este ha sido un largo proceso, iniciado en el 2008 con distintas reuniones en los distintos países de Mesoamérica, donde el foco a veces ha estado puesto en la seguridad vial, otras veces en la logística, otras veces en el transporte carretero o en el transporte marítimo de corta distancia, pero lo que hemos ido haciendo es
un proceso continuo de generación de confianza, generación de capacidades técnicas en los distintos gobiernos para poder ir avanzando en este sentido. Ahí está la señora Alicia Bárcena, nuestra secretaria general de la CEPAL, compatriota de ustedes, sobre la primera vez que se plantea formalmente por la CEPAL en el año 2011 esta idea de una política integrada de logística y movilidad, donde ella plantea de que se requiere esta nueva ecuación Estado-Mercado-Sociedad, para la cual se requiere desarrollar estas políticas públicas integradas y sostenibles de logística y movilidad, no ligadas exclusivamente a una administración, sino canalizada por las instituciones, de manera de resaltar la necesidad de que la visión sea de largo plazo y que podamos avanzar en ese contexto. Esta misma propuesta no solamente la hemos planteado en el marco de Proyecto Mesoamérica o con los colegas de CIEGA, sino que también con las otras iniciativas de integración, con UNASUR, con la Comunidad Andina de Naciones y también con CELAC, de manera de, como les decía al comienzo, favorecer la convergencia de las distintas iniciativas de integración presentes en América Latina y el Caribe. Lo que tenemos es una pirámide que me permite ir coordinando las iniciativas que los distintos países están haciendo, donde nuevamente, si el nivel de complejidad va creciendo a medida que uno va bajando en el triángulo política, con mayor razón la complejidad cuando tratamos de coordinar políticas subregionalmente es mucho más complejo, pero no por eso menos necesario. Y por último, con esto termino para dejarle algunas de las reflexiones de lo que vamos a ver en las sesiones siguientes, es que las políticas nacionales de logística, que es lo que nos vamos a abocar en estos par de días, claramente por las dimensiones de México y por la propia complejidad institucional, hemos decidido con los organizadores, con el IMT, con AMEXID, incluso con la Secretaría de Comunicación y Transporte, focalizarnos en este par de días exclusivamente en los temas de logística, ¿ya? En otros países lo que hemos hecho, hemos tratado de ver los dos sectores al mismo tiempo por los puntos de conexión que tienen. Pero en este caso, cuando vamos a hablar del taller, nos vamos a focalizar principalmente en los temas de logística en México. Estas políticas de logística tenemos que verlas como un proceso de mejora continua. O sea, por mucho que cerráramos las puertas de este salón, nos congregáramos una semana o 2 semanas y lográramos sacar una política de logística muy buena, eso no basta. Es un proceso de mejora continua, donde cada vez vamos incorporando nuevos actores, donde van saliendo nuevas preocupaciones y por lo tanto hay que tener presente de no solamente que es una mejora continua, sino que si esa política no permea en la sociedad, en el sector privado, es una política que no sirve. De hecho, hay algunos casos en la región donde se han desarrollado políticas de logística bastante avanzadas, muy incluso al nivel de lo que vamos a ver en la tarde, de lo que ha planteado Corea del Sur o de los grandes experiencias internacionales que la CEPAL ha analizado, pero esas políticas han quedado encerradas entre 4 paredes. ¿Ya? Por lo tanto, es un muy buen documento, está muy bien empastado en el despacho del ministro, pero si eso no permeabiliza hacia el resto de la sociedad, hacia el resto del Estado, esa política no nos sirve. Y por lo tanto, es importante tener en cuenta que este es un proceso de mejora continua. Otro de los temas es que esta política requiere de una gobernanza institucional especial, es decir, el rol y la labor principal está en el Estado, pero requiere de ciertos mecanismos de articulación y de consulta con el sector privado y con la sociedad civil. Cada día la sociedad civil va teniendo una importancia mayor en la toma de decisiones y donde las universidades pueden jugar un rol especialmente importante en dar esa visión de largo plazo, en traer la innovación, en mejorar los procesos. Y en particular lo que hemos visto es que para que este diálogo sea constructivo y uno efectivamente logre avanzar, se requiere de indicadores cuantitativos, es decir, cuánto vamos a mejorar respecto a la situación que el país tiene, no de estos indicadores internacionales que yo les decía, sino que respecto a lo que tenemos, cuántas son las toneladas kilómetro transportada, cuánto es la tonelada kilómetro transportada por emisiones de CO2, en fin, una serie de indicadores donde la investigación aplicada y en particular donde el apoyo del Instituto Mexicano de Transporte puede ser muy especial y muy importante para la construcción de esos indicadores y el monitoreo de ellos.
Otro elemento importante es que se requiere una infraestructura de calidad y que sea segura. Las decisiones de política basadas en esta evidencia local y por lo tanto, sobre todo, tener este enfoque integral de los procesos. Quiero terminar con esto y con eso dar la palabra a la siguiente ponencia, es que la logística avanzada, la logística que hemos estado hablando y que nos va a congregar nuestra atención en los próximos días, es una ecuación donde participan tres actores fundamentales: el Estado, el sector privado y la sociedad. Si falta cualquiera uno de ellos, esto no funciona. El Estado proveyendo las condiciones institucionales y de infraestructura, promoviendo la competencia, regulando efectiva y modernamente los distintos servicios. Los privados aportan buena parte de la inversión, de la operación de esa infraestructura, pero también brindan las oportunidades de innovar, de mejorar la calidad de los servicios. El tercer estamento, la sociedad, y en particular, nuevamente les digo, incluyendo a las universidades o a los centros de investigación, proveen justamente la innovación, la generación de valor y el aporte y la visión de largo plazo. Y lo que vamos a ver a lo largo de estos 2 días es que las políticas de logística exitosas son aquellas que se focalizan en los servicios de valor agregado a la carga, por sobre los enfoques sectoriales. Tienen miradas de largo plazo, independiente de los vaivenes políticos y económicos, lo vamos a ver después en los casos internacionales, tanto de los Países Bajos como de Corea, donde uno puede ver que independiente de los cambios que han tenido los distintos gobiernos, hay una visión de largo plazo que se mantiene en el tiempo y donde en particular la sociedad civil y las universidades tienen un rol central para mantener ese empuje. Y por último, generar instancias reales de coordinación, ¿cierto?, incluyendo participantes del sector privado y también de la sociedad civil. Con eso yo terminaría. Muchas gracias.